escriban una lista de lo que quieren en un hombre. Lo que quieren y cómo lo quieren. Cómo lo quieren todas, y específicamente, y te lo juro que ahora a mi querido esposo, yo tenía una lista y él llegó a mi vida, ya nos conocíamos desde antes. Hola, bienvenidos a Fe, Piedras y Esperanza. Yo soy María Claudia y el día de hoy tenemos un episodio, edición especial. Me encuentro en Orlando, Florida. Tuve la oportunidad de viajar para unas reuniones de mi iglesia, Potential Church. Y bueno, por supuesto que iba a hacer una paradita aquí en Orlando para poder visitar a mi familia. Vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Vamos a estar conversando el día de hoy sobre la restauración. Pero antes de entrar en esa materia, sí quiero animarte a que puedas ver los otros episodios que hemos estado grabando. Estos episodios los estamos haciendo con mucho amor y cariño para que si tú estás pasando por alguna situación con la cual te puedas identificar en las temáticas de estos episodios, lo puedas ver y puedas ser animada, puedas encontrar ese granito de esperanza que puedas necesitar para tu vida. Pero bueno, habiendo dicho eso, el día de hoy me acompaña mi querida hermana Diana Bermeo. Bienvenida, Hola. bebé. Nada, pues muy contenta de estar acá y bueno, y yo le digo Gordi de cariño, ¿no? Y yo te digo, bebé, cariño. No se alarmen. Pues sí, bebita, de verdad que para mí es un placer, de verdad que es un sueño hecho realidad tenerte aquí en este podcast y que se nos hayan abierto las puertas de oportunidad para Sí. conversar más en público sobre el tema que vamos a estar hablando el día de Esto hoy. fue súper espontáneo, no fue nada planeado, fue así como que tú me dijiste, tengo una idea loca, y yo, ¿qué? Y tú quieres hacer un podcast, ¿te animas? Y yo, listo, de una. Porque como mi esposo sabe todo esto, entonces, bueno, tenemos toda una Claro, producción. shout out to David tío Bermeo. David. Así es, pero bueno, es muy interesante sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy porque, bueno, nosotras conocimos del Señor ya hace casi 20 años. ¡Wow! Increíble, casi 20 años. Yo llegué a la iglesia porque mi esposo, Leo, del cual hemos estado hablando, con el cual yo he estado hablando en otros episodios, él creció en un hogar cristiano. Nosotras crecimos en un hogar católico. Y bueno, Leo me invitó a la iglesia, fue el que me introdujo como que a tener una relación más cercana con el Señor. Y de algún modo, entonces yo también como que te fui jalando y como Gracias, que Leo. oraba por tu Sí, salvación. sí. Bueno, sí, en ese entonces cuando yo me mudé acá yo tenía 14 y bueno, a los 16 acepté a Jesús en mi corazón y bueno, de ahí ha sido una aventura. Así es, entonces bueno, lo interesante de todo esto es que quizás del modo en el cual fuimos creciendo, como que íbamos de algún modo, no solo poniendo nuestra esperanza en Jesús, obviamente, pero como que íbamos creando un ideal tal vez de lo que nuestra familia se iba a ver, de los siguientes pasos que íbamos a tomar. Y de hecho, una de las cosas que hablamos en el primer episodio que yo grabé con mi esposo, estuvimos hablando de caos en medio del propósito, ¿no? Que a veces tú puedes hacer ciertos planes y las cosas no resultan acorde al plan, ¿no? Sí, es cierto. Y de algún modo tú has pasado por una situación así como que un poco de repente que no fue lo que tú esperabas. Y esa es la historia del cual vamos a estar hablando un día de hoy. Antes de entrar en esa materia, quiero compartir un versículo que se encuentra en Mateo 5:4 y dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Amén. Y yo creo que tú has vivido y experimentado eso así cerquita en tu vida. Entonces, bueno, cuéntame un poquito, llévanos un poquito en cómo ha sido ese proceso tuyo de restauración. Espero que le pueda bendecir a muchas mujeres. Sí, bueno, un poquito de mi historia, como tú dijiste, entonces a los 16 yo acepto a Jesús en mi corazón. Y para serte honesta, casi todos mis años de adolescencia y hasta mis 20, como que nunca pasé por nada así duro. Mi vida fue como que bien, como light, como bien fácil. Bien cool. Bien cool. Bien fácil. Bien fácil. O sea, no sé, como que nunca había pasado por nada así traumático. Yo veía que todo el mundo a mi alrededor, Sí. eso, ay, que muerte, todo. Sí, Y yo, claro. no, pues, no sé, o Sí, sea, sí. en mi mente ignorante, yo como que, Claro. wow, señor, esta vida de ser cristiano es súper fácil. No, mentira. Pero bueno, a los 20
A los 27 yo conozco una persona en la iglesia, los dos somos líderes, súper involucrados, toda nuestra comunidad, o sea, ya está uno en esa edad de casarse y todo. Entonces a los 27 yo me caso. Y bueno, nada, estuve casada por 4 años, me casé en el 2016 y ya para eso del 2019, el 2020, el 2020, el famoso 2020 con la pandemia y todo eso, pues fue un año súper difícil y lamentablemente mi matrimonio en ese entonces empezó a declinar. Sí. Y bueno, esta persona desafortunadamente fue infiel, hubo infidelidad en el matrimonio. Y pues Claro, nada, eso es súper devastador, ¿no? Es claro, como una bomba atómica claro. que se lanza en tu vida porque nunca me lo esperé. Yo creo que nadie se lo espera, ¿no? Claro, Eso nadie es se siempre. casa para divorciarse, Sí, o sea, nadie. nadie se casa y dice, sí, es que mi esposo me va a ser infiel o lo que sea. Entonces fue algo súper fuerte, traumático Claro, en ese entonces momento. yo creo que aquí comienza un poquito esa primera capa de esta conversación, ¿no? Sí. Porque a veces sí, los planes no resultan como nosotros lo hemos idealizado o planificado. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso? Porque estás casada, de repente todo se te derrumba porque la expectativa que tú tenías sobre lo que iba a ser tu matrimonio no salió porque jamás pensaste que ibas Jamás. a vivir por ese estilo de decepción. Y entonces ahí, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo te das cuenta de la situación en la que estás, en esa fractura emocional? ¿Qué haces para empezar a procesar eso y quizás poder salir de ese Claro, hueco en el que sin querer te empiezas a sumergir? claro. En ese momento varias cosas me ayudaron. Primero fue obviamente la palabra de Dios, la comunidad que yo tenía, mis amistades, mi familia, porque uno en esos momentos es tan difícil y sobre todo si la gente a tu alrededor y tus amistades todavía están casados o lo que sea, es muy difícil. Uno tiene que encontrar a alguien con el que uno pueda Mm, y que te ayude a caminar claro, por eso, porque puede ser, te puedes sentir muy sola en ese momento, claro. Entonces, una de las cosas que yo tuve que entender, porque yo en ese entonces estaba leyendo un libro que me ayudó bastante, que luego lo vamos a mencionar, pero es básicamente, y la autora dice en el libro, es como cuando tú tienes un accidente automovilístico y se te rompió la pierna, ¿cierto? Es súper traumático y tú tienes que ir por un proceso de sanación muy doloroso, porque cualquier persona que te rompes un hueso o algo, tienes que ir por terapia claro. física, tienes que hacer ejercicio, tienes que pasar por mucho dolor y luego al final hay una sanación, ¿cierto? Entonces yo sentí como que eso, como que algo se había quebrado súper Claro. fuerte en mi vida. Entonces, déjame preguntarte esto. ¿Cómo, una vez tú ya te encuentras en este proceso de decepción, creo que quizás uno puede llegar a sentir como que una decepción con la vida? ¿Alguna vez sentiste una decepción con Dios? ¿Alguna vez sentiste como que Dios te había fallado? ¿Cuestionaste tu fe? ¿O cómo fue eso? ¿Cómo Sabes lidiaste con que eso? lo más irónico es que esta situación ha sido algo en mi relación con Dios súper importante y le dio un cambio a cómo yo me relacionaba con Dios, cómo lo veía a Él. Y fíjate que nunca lo cuestioné, nunca bueno, me imagino ahora recordando de pronto sí hubo momentos que como que todo el mundo dice, ¿por qué? No tanto como que con Él o cuestionar su carácter, sino ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso a mí? ¿Qué hice mal? Claro, uno siente culpa o ahí donde viene el enemigo también y te trata de poner Cuestionarte a ti culpa. misma también, ¿no? Claro, Pensar, o sea, Señor, ¿qué hice como que para merecerme para esto? De repente merecerme uno esto, piensa claro, o eso, ¿no? sea, porque bueno, otra vez los Dios cristianos, los Dios amamos al Señor y yo, antes de eso habíamos pasado por muerte en la familia, un pocotón de cosas que yo pensé que, bueno, yo había hecho un súper trabajo como esposa para hacer todas este tipo de cosas, pero bueno.
Pero fíjate que aparte de cuestionarme a mí misma y todo, lo que me ayudó fue a ver algo muy lindo en Dios y cómo Dios nos cuida de nosotros en nuestros momentos más difíciles, ¿no? Desafortunadamente, en la vida, cuando uno está, y me imagino que contigo también en tu primer episodio, tú te puedes relacionar con eso, que cuando uno está pasando por un momento muy difícil, es cuando más sientes a Dios cerquita de ti, es cuando tú sientes su presencia, sientes su amor. Y yo honestamente solo puedo decir que yo sentí el amor y el cuidado de Dios en cada detalle. O sea, aquí podríamos hablar por horas diciéndote todos los detalles, cómo Él me cuidó en ese tiempo, porque en ese tiempo yo estaba acá sola. Tú estás en Perú, mi mamá se encontraba en Colombia y no tenía en realidad a familia acá en esos primeros meses de toda esta situación. Ya entonces tú estás en ese proceso, estás en ese momento, ya te encuentras en lo que es tu hogar, ya te encuentras tú sola eh, y tomas la decisión de, ok, ¿cómo voy a buscar la sanidad? O sea, y esto es súper importante porque muchas personas pasamos por decepciones, por enfermedades, por problemas, por traumas, y de repente a veces como que no siempre reconocemos en la situación en la que estamos o de repente no siempre buscamos ayuda, pero creo que parte del éxito de la restauración que Dios tuvo en tu vida es que tuviste la apertura y tuviste la bendición de no solo de tú tomar la decisión, pero de buscar y de hecho sí recibir esa ayuda, esa consejería pastoral, emocional de tu familia. Entonces, cuéntame un poquito más, o sea, ¿cuáles fueron esas piezas importantes que te encaminaron a ti a esa sanidad? Sí, o sea, obviamente en momentos así es muy fácil aislarte, sentirte sola, entrar en depresión, en una depresión muy, 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 muy fuerte. Em, de la manera que yo lo podía describir y cuando he hablado con otras mujeres, uno está como pasando por un luto. Es como que algo acaba de morir en tu vida. Y hay mucha gente que no entiende eso. Ay, no, pero eso no es nada, eso lo van a O lo solucionar normalizan, o ¿no? lo Como que, ay, todo el normalizan. mundo pasa por Ay, eso. sí, todo, tú sabes, todos los hombres, esto, lo otro, y te dan comentarios como que, ok, pero en mi situación, y luego podemos hablar un poquito más de eso, la restauración en el matrimonio como tal, como iban las cosas, no iba a ser posible. Entonces hay ahí dos cosas, ¿no? Es si la restauración es posible, si hay algo que hacer en el matrimonio, y eso ya es otra cosa totalmente diferente. Pero como iba en mi situación, nosotros ya íbamos a ir a pasar por un divorcio. No por que yo quería ni nada, sino porque esa fue, primero que todo, lo que yo recibí del Señor y me guió y con mucha oración, con mucha consejería, porque obviamente la gente te puede decir, no, es que el divorcio, eso no está bien en la Biblia, no sé qué, pero bueno, Y claro, y es sí, así, ¿no? O sea, sí, claro. de hecho, o sea, el Señor nos manda a tener esa fidelidad mutua, por supuesto, y correcto, si Pero no. algo muy importante que yo recibí personalmente del Señor, en la Biblia, por ejemplo, solo hay tres diferentes razones por las cuales sí podrías llegar a un divorcio, que es infidelidad, si ustedes dos no son compatibles en términos de estar encaminados en el Señor, si tú te juntas con una persona y los dos son cristianos y esa persona se aleja completamente del Señor. Pero bueno, entonces yo recibí mi respuesta en la palabra de Dios. Y yo dije, ok, esto es lo que yo tengo que hacer. Esta persona no está dispuesta a trabajar en el matrimonio y así un matrimonio no sirve. Un matrimonio es de Claro, dos personas, ¿cierto? claro, claro. Y Y que estamos hablando de que en este caso la persona que tenía que ser sacerdote y profeta sobre su familia correcto. realmente Renunció, abandonó. Y abandonó su rol y su hogar. esa era la Claro. tercera, cuando abandonan completamente el matrimonio. Bueno, entonces ya te encontrabas en esta situación, estabas sola.
porque estaba sola. Mi mamá en esa temporada estaba en Perú conmigo. Sí, Te creo que está en encontrabas, Colombia. oh sí, en Colombia, después Ajá, viajó a Perú, sí. creo. Y en ese tiempo tú estuviste sola, que, o sea, creo que fue como que para bien y al mismo Sí, tiempo fue no, como que, definitivamente fue para bien. ok, Sí, sí, porque si no, no hubiera podido, porque créanme que pasé mucho tiempo arrodillada, orando, llorando, gritando. claro. eh, Que o es, sea, que, sí, es algo muy loco porque uno como que si alguien te ve de afuera, dice, esta chica está loca, está medio crazy. claro, y es esa oportunidad que te diste para sentir, para Para llorar, sentir. para Y eso es darte muy cuenta. importante porque yo creo que a veces las mujeres, sobre todo latinas, que somos fuertes, somos guerreras y uno no, yo estoy bien y la diva, la potra, la caballota y uno sale invencible y bueno, pero sí, está bien hacer eso, pero uno también tiene que sentir ese dolor, Claro. sentarte en tu dolor porque si no, no hay sanación. Hay que ser vulnerable, hay que poder hablar de tus sentimientos, de tus heridas, de tus Así inseguridades. es. Y hay mucha reflexión interna también de uno como mujer, como persona, porque un matrimonio te da una identidad muy fuerte. Es, ese rol de esposo y esposa es algo súper sagrado, es un covenant. Es un pacto. Sí, es como, es lo más sagrado, una de las cosas más sagradas. Es más, Claro, es un pacto ante Dios Dios, por compara supuesto. a la iglesia con su bride, o Claro, sea, es algo, claro, él es uno de los pactos más sagrados que hay y claro. cuando eso se rompe, tu identidad como mujer se pierde un poquito. Claro. Yo me acuerdo la primera vez que yo salí, después de todo esto, yo me sentí insegura, como que algo en Como que mí, quién eres, quién que quién soy soy, yo ahora. me sentía como, y yo salía a las calles o veía que si un hombre venía y Claro, me hablaba, yo como que me sentía súper rara, como claro. desnuda, como que había perdido algo en mi vida súper grande, ¿no? Entonces eso es Claro. un proceso que uno tiene que pasar y vuelvo y digo, orar, orar, Claro. arrodillarte, fe y ser vulnerable y poder Entonces, hablar de eso es volver a encontrar tu identidad, porque sí, en muchas Cristo. veces, claro, claro, Claro. porque muchas veces al estar casadas nos convertimos en la esposa y si somos madres, entonces soy la madre, ¿no? O cualquier sea el rol por el cual estamos. Entonces, tú estás pasando por todo esto, ¿cómo ¿qué haces tú para encaminarte en esa sanidad? O sea, cuéntame qué hiciste, a quién buscaste, qué leíste. Ya sabemos que buscaste, Sí. por supuesto, de Dios, siempre fue tu Claro, ancla, fue sí, lo que te yo mantuvo. hablé obviamente con mis pastores, siempre, yo me acuerdo una de las primeras noches, hablé como por 2 horas con mi pastora, constantemente con mis amistades, trataba de no estar sola tampoco tanto tiempo porque tampoco es bueno, ¿no? Todo tener un balance, porque entre más sola estás, ahí viene el enemigo y te ataca tus pensamientos y todo. Entonces tratar de también seguir tu rutina, ¿no? O sea, tenías un sistema de apoyo, Sí, tenías tu tenía mi grupo, sistema de tu apoyo. pastora, Ujú. amigas que Y de hecho, buscabas. aquí tengo este libro. Este libro yo me lo leí y es It's Not Supposed to Be This Way, pero lo tienen en español también. Lo pueden encontrar en Amazon. De pronto podemos poner Vamos a poner el link, el definitivamente, enlace, sí. porque este libro me ayudó un montón. Claro. Porque, bueno, la autora pasa por Ok. algo muy similar también. Buscaste ayuda pastoral, buscaste consejería en buenas amigas. Yo creo que tú has sido muy bendecida porque creo que tienes un círculo de amigas, no solo muy cercano, pero son mujeres que realmente aman y buscan de Dios y creo que ellas también te ayudaron muchísimo dándote un buen consejo, ¿no? Sí, porque, y quiero también tocar un poquito con eso, porque desafortunadamente la gente con muy buenas intenciones también te pueden hacerte sentir peor. Porque algo que uno nunca debe aceptar, y pueda que la gente diga, ok, no entiendo qué me estás queriendo decir, pero desafortunadamente cuando uno confía en alguien o tú le estás diciendo lo que estás pasando, ellos pensando que te están haciendo un bien y te quieren defender, empiezan a hablar mal de la otra persona con la que tú todavía estás casada o están tratando de
arreglar las cosas y eso es súper dañino. Así que si se encuentran en una situación así y tu mamá o tu hermano o tu amiga te dicen, no, dejen a ese tipo, es un no sé qué, es un sí sé más, no dejen que hablen mal de esa Claro, persona. porque también solo te daña Porque a ti, te daña te tu daña a ti corazón. porque tú escogiste esa Claro, persona. claro. Entonces te están atacando a ti también porque tú estás diciendo, sí, pero es que yo escogí esta persona para que sea mi esposo. Y créeme que por alguna razón lo escogiste, ¿cierto? Esa persona en algún momento tuvo algo bueno y desafortunadamente tomaron otro camino. Claro. Entonces es muy importante que la gente que te rodee estén para ti y no estén tratando de llenarte la cabeza de cosas dañinas y Claro. hablar mal de la otra persona. Y desde el momento en que te encontraste sola en tu casa, hasta el momento que tú dijeras, me siento un poco mejor, o sea, siento como que estoy empezando quizás a entrar a un nuevo capítulo en mi vida donde me siento eh, más restaurada, porque yo creo que también la restauración no es algo que pasa en 6 meses, en un año. O sea, No creo que tiene time. Sí, es un no tiene proceso tiempo. constante. O sea, yo creo que hasta el día de hoy Años. probablemente uno tiene que continuar renovando su Siempre. mente Oh, y no claro. desarrollando esa amargura, especialmente hacia la persona que nos haya podido causar ese daño, ¿no? Entonces, pero ¿cuánto tiempo pasó en tu caso donde tú dijeras como que, wow, o sea, me siento un poco mejor? Bueno, honestamente es un poco chistoso porque igual con mis amistades, una palabra que Dios me dio a mí también era que todo en mi vida iba a ser como un poquito acelerado. Y a veces Dios lo hace. A veces Dios hace que responde a tus oraciones bien rápido y acelera un poquito el proceso. Y hay veces que uno tiene que ir por un proceso muy, muy lento. Afortunadamente, mi proceso fue, digamos que un poquito acelerado, fue rápido. Yo pude como que, Pero, perdón que te interrumpa, pero yo sí creo que fue acelerado porque tú fuiste muy intencional. O sea, yo creo que en ese proceso de restauración, de buscar de Dios, de buscar cómo sanar, tú fuiste demasiado intencional buscando ese apoyo, buscando de Dios, buscando consejería, buscando de expertos, leyendo. Y claro, ha podido ser 6 meses, un año, o ha podido ser más o menos. O sea, ese no es el punto, pero creo que el tú haber sido intencional, tiene mucho que ver. claro, te Sí, ayudó claro. a poder, de quién te rodeabas, cómo cuidabas tu corazón, lo que decías, a quién se lo decías, cómo se lo Es más, decías. incluso hasta los shows que veía, la música que escuchaba, o sea, es un tiempo tan sensible en tu corazón y todo lo que uno recibe, o sea, yo completamente cerré todo lo dañino de mi vida, o sea, te lo juro que yo hasta no podía ver shows donde hubiera gente, cosas que están enamorados, o sea, todo me afectaba, todo, entonces yo era muy tenía mucho cuidado de todo lo que me rodeaba, solamente yo me enfocaba en mi sanación y en lo que era bueno para mí en ese momento. Sí, entonces, para tenerlo claro, cosas que te ayudaron a ti a sanar y a restaurar ese corazón roto, ese corazón herido, esa traición por la cual pasaste, fue uno, acercarte más a Dios, ¿no? Dos, buscar una comunidad. Tus amigas, o sea, eran Sí, amigas cristianas que te sí, levantaban, que tu correcto. relación con ellas te acercaban más a Dios. Entonces, eso dos. Tres, buscaste tu consejería pastoral, buscaste tus pastores. Ellos te tomaron, ellos te, o sea, te pusieron así bajo sus alas y te aconsejaron, te cuidaron y estuvieron ahí en todo este proceso. Eso tres, que más buscaste también apoyo en tu familia. Fueron muchas las conversaciones que tuvimos donde hablábamos y reflexionábamos. ¿Qué otra cosa tú puedes así Y como nada, que y enumerar? recursos, Y recursos, buscar muy recursos, importante, sí, claro. encontrar libros, encontrar podcasts, encontrar cosas como la que tú y yo estamos haciendo que otra chica pueda ver y son cosas que te mantienen pensando y dándote las herramientas que necesites para poder pasar por esto, porque nadie te dice cómo pasar por un divorcio, o sea, O sea, eso, es, uno, no es algo que tú lo aprendes. O sea, tú no te casas ya con un manual sí, de te en dice, caso bueno, pase. capítulo 5 ¿cómo superar el divorcio? Claro, o sea, No, o eso, sea, uno no se prepara para algo así. claro. En algún momento
pasaste por depresión, sentiste como que, wow, estoy deprimida, te Al deprimiste. 100%. Ok. Y de hecho, te voy a ser sincera, me llegó la depresión más fuerte fue después, cuando ya había pasado un año. Porque cuando uno a veces está en este proceso, uno está como en un high, uno está como que sí, Dios es bueno, Dios está conmigo, todo está Claro, o sea, estás como funcionando. en modo Yo, supervivencia, ¿no? exacto, tú estás como que en la vida y todo te está saliendo bien y Dios está contigo. Y después llega un momento cuando se te va yendo esa Como que la adrenalina, vida se empieza a normalizar un se empieza a poco. normalizar y tú ya estás un poquito cansada porque has estado como que sobreviviendo y has estado en una batalla espiritual y ya como que todo se va bajando y uno como que wow, y me llegó el peso de todo al año. Cuando yo cumplí el Wow. año de cuando yo descubrí la infidelidad, yo de hecho ya estaba en una nueva relación con mi esposo ahora, éramos novios y me llegó una depresión súper fuerte. O sea, Wow. horrible, horrible, que al punto que yo dije, Dios mío, yo voy a tener que tomar medicamento o qué, porque yo no sé. Y nada, me sometí otra vez a consejería y fueron meses, Claro. 4, 5 meses Sí. de bien fuerte la Y eso depresión. es algo que quería mencionar, o sea, yo creo que es muy importante que si alguien está viendo este episodio y si tú estás pasando por depresión, si tú estás pasando por algún tipo de abuso emocional, físico, psicológico, es muy importante buscar ayuda. El profesional que necesites, llámese doctor, llámese psiquiatra, cual sea la especialidad, es muy importante buscar la ayuda. O sea, no tenemos que pasar por lo que estamos pasando solas. Y esto es realmente un mensaje que yo sí quiero dejar. Sea lo que tú estés pasando, uno tenemos que reconocer. O sea, si estamos en un matrimonio abusivo, si estamos en una relación abusiva, o sea, como mujeres y como mujeres cristianas, no tenemos por qué aguantar abuso psicológico, emocional. Hay que buscar ayuda y yo creo que en el caso tuyo, que fue un abuso emocional total, lo que estaba, por lo cual tú estabas pasando y pudiste buscar esa ayuda, esa terapia, esa consejería y si hubieran necesitado algo más, creo que Ujú. también así lo Y hubieras hecho, algo ¿no? muy importante que yo quiero mencionar porque me ayudó a mí también a entender, cuando uno pasa por un trauma de cualquier tipo, pequeño, grande, lo que sea, y sobre todo en esta magnitud, un divorcio, una muerte, el trauma se manifiesta en tu cuerpo físicamente también. Claro, Entonces lo que la claro, gente no entiende, entonces hay total. mucha gente que te dice, ay no, pero eres cristiana, lee tu Biblia, qué Claro. depresión, y tú no crees en el Señor, tú no estás leyendo tu Biblia todos los días, si tú estás orando y leyendo tu Biblia, qué depresión y qué depresión. No, 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 no. La depresión a veces tiene algo que ver, es Es algo clínico también clínico y y químico en tu químico, cuerpo claro. que, ok, obvio, sí, lee tu Biblia, pero hay uno a veces que necesita ayuda Claro, profesional, claro, por porque el supuesto. trauma se manifiesta en tu cuerpo físicamente, Ujú, tú lo vas a ujú, sentir en claro. tu cuerpo, tus niveles de energía. Bueno, hay un pocotón de estudios, un pocotón de cosas que yo también tuve que leer para poder entender, wow, es que el trauma es algo Por serio. supuesto, y yo sí Y la soy. gente les dice, ah, no, tú vas a estar bien, No, claro, tranquila. No, no. Y no, yo soy muy no. partidaria de buscar ayuda de Sí, profesionales, porque yo también creo que, o sea, Dios nos ha dado esa inteligencia y esa sabiduría, y Dios es el creador de la medicina, de la ciencia, y Él nos permite y nos da esa habilidad, o a algunas personas les da esa habilidad de tener un mayor entendimiento, de claro. Es más, estudiarlo, de tu investigar. cerebro tiene que volver a ser como un ¿Reseteado? resetear, o sea, las neuronas y todo se te descuadran completamente y está científicamente comprobado. Y para tú volver a tu sanación, tú tienes que volver a tu cerebro, volverlo a la normalidad y es algo biológico, o sea, no es solamente sentimientos, es algo literalmente neurológico en tu cerebro que uno tiene que volver a resetear y eso demora tiempo. Entonces, bueno, pues gracias por compartir un pedacito de esa historia. Yo sé que lo que hemos conversado en estos quizás
pocos minutos. Es simplemente un resumen del resumen del resumen de una historia muy larga por la cual tú has pasado, de un proceso de sanidad, de restauración muy grande. Tú has podido experimentar las bondades de Dios, su cuidado, has podido experimentar Dios de un modo que quizás no lo hubieras sentido así si no hubieras pasado por ese tiempo de oscuridad, ¿no? Y yo creo que lo importante cuando estamos pasando por tiempos difíciles es poder buscar más de Él, poder acercarnos más a Dios, porque Él es el único que nos va a llenar, nos va a completar, que nos va a hacer sentir como que lo que estoy pasando quizás no lo voy a entender. Y es un poco frustrante, porque sí a veces queremos saber, o sea, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿No? Y no siempre vamos a tener la respuesta de todo. Pero cuando tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Él, por más de que no entendamos por qué estamos pasando por algo, sí podemos darle un mayor sentido de propósito, ¿no? Y decir, ok, Señor, si ya estoy pasando por esto, Padre, permíteme aprender las lecciones de vida que tenga que aprender, permíteme crecer, permíteme ir desarrollando mi carácter y permíteme que por medio de esta situación tan difícil yo te pueda dar todo el honor y toda la gloria y que por medio de nuestro dolor otras personas puedan ver de su grandeza, de su fidelidad, de su cuidado y de lo grande que es Él. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo se ve tu vida ahora? ¿Pasaste por ese periodo de restauración y qué piensas hacer con este testimonio? ¿Qué crees que Dios quiere que tú hagas con esta historia tan grande y poderosa que tú tienes? Bueno, pues desde ese entonces, una de las cosas que yo empecé a hacer es que obviamente cuando una mujer pasa por eso, pues yo creo que toda mujer anhela volver a amar, volver a casarse, volver a crear una familia, y yo tenía muy claro que era lo que O sea, tú no quería. dejaste creer en el amor. No, para nada. Es más, yo literalmente yo dije, es que yo me voy a volver a casar. Yo lo sabía. Hay mujeres que dicen, no, no me quiero volver a casar, y bueno, está bien, ¿no? Pero yo sabía que yo quería volverme a casar, que quería tener una familia, y yo fui muy específica con el Señor, y yo siempre le digo a las chicas que están pasando por algo así, escriban una lista de lo que quieren en un De hombre. lo que quieren y cómo lo quieren. Cómo lo quieren todas, y específicamente, y te lo juro que ahora a mi querido esposo que está detrás de las cámaras filmando todo esto, yo tenía una lista y él llegó a mi vida, ya nos conocíamos desde antes, él también tenía una historia de divorcio, y bueno, nos conocimos y obviamente pues nos pudimos relacionar con ese dolor que los dos ya habíamos pasado también. Y, y bueno, estuvimos de novios un tiempo, también los dos tuvimos que pasar por muchas cosas navegando también la sanación, tanto él como, más que todo yo, porque la mía fue un poquito más reciente, pero él me ayudó, él me apoyó, él estuvo ahí para mí y demostró de mil maneras que él era el hombre que en realidad Dios siempre había tenido para mí, ¿no? Y y bueno, y de ahí nos casamos el año pasado, en enero, precisamente en 3 días, 2 días, celebramos nuestro aniversario, nuestro primer Sí, aniversario, y ahora tenemos a un bebé, a un gordito a un hermoso, gordito precioso. hermoso que pronto ahorita lo mostramos. Claro que sí. Y lo lindo de cómo Dios te ha cuidado y guardado es que tú por muchos años no pudiste quedar embarazada tampoco. Así es. Y fue en esta relación donde Dios no solo te sanó el corazón, pero te brindó esa sanidad física para que tú finalmente Y pudieras restauró ese concebir. sueño también en mí, porque es muy interesante, porque tanto mi esposo como yo estuvimos casados antes y siempre quisimos tener hijos, y no sucedió, no sucedió con las personas con las que estábamos antes. Y sí, bueno, yo tuve que pasar por un proceso también para poder tener a nuestro primer bebé, pero sucedió. Y eso es aún más razón de la cual, como yo vi la mano de Dios, como nos dio ese milagro, porque honestamente fue un milagro, porque yo tuve que pasar por una cirugía y todo esto para poder quedar Sí. embarazada, pero ahora tenemos a nuestro Así bebecito. es, así es. Entonces, bueno, tu historia es una historia de victoria, es una historia donde finalmente puedes decir que quizás no sabes exactamente por qué pasó todo lo que pasó, pero cargas con ese testimonio
de que encontramos restauración en Cristo, de que sí podemos superar las pruebas con Él. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría añadir? ¿Algún otro mensaje ya en lo que vamos terminando este episodio? Todo lo que pasa en nuestras vidas, por muy horrible, traumático, la pérdida que uno pueda pasar, siempre hay restauración. Así es. Pueda que no haya restauración en una parte en el matrimonio, pero siempre va a haber restauración en otra área. Y yo no puedo decir si tú estás pasando por una situación similar, sea que sí pudieron restaurar el matrimonio o no lo pudieron restaurar, Dios siempre es bueno. O sea, no una o la otra no es mejor, o no es mejor si pasa esto o si pasa lo otro. O sea, Dios siempre está ahí para uno y siempre te va a dar lo mejor. Claro que sí, y de hecho eso me lleva a un versículo que se encuentra en Salmos 34, 18 y dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Eso lo has experimentado tú, eso lo he experimentado yo en muchísimas áreas de mi vida. Así que, bebé, Dianita, gorda, gracias por haberme acompañado el día de hoy. De verdad que me siento muy honrada y privilegiada de haber grabado este episodio contigo. Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Gracias a todos ustedes que puedan estar viendo este episodio. Los animo a que le den like al video. Esto está disponible en YouTube, en Spotify. Los animo a que puedan chequear las redes también. Van a aparecer ahí en la descripción. De igual modo, déjame un comentario si esto te fue bendición, házmelo saber. Si conoces a alguien que pueda ser bendecido por medio de este mensaje, también compárteselo. Sería importante y muy bueno que este mensaje más personas pudieran escuchar de esa esperanza que tenemos en Cristo. Recuerda, si tú eres una mujer, recuerda que hay un gran propósito para tu vida. Recuerda que tu ancla puede ser Jesús. Busca más de Él, busca una comunidad ahí donde tú vivas. Busca una iglesia donde puedas buscar, encontrar un grupo de personas que te levanten cuando quizás puedas estar caída, de repente cuando te falte un poco de fe, personas que puedan creer cuando para ti es difícil creer. Recuerda que eres una mujer de propósito. Todo lo podemos en Cristo, realmente podemos superarlo, la batalla y la carga es más ligera cuando estamos con Él. Gracias por haberse conectado y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Viene el gordo con el papá. No. Papi. Con el papá viene el gordo de mi vida. Con el producer. Ay, Dios mío. Hola, ay, tú agárralo. Que lo agarre la mano. Hola, nene lindo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, mi vida hermoso. Ay, mi vida hermoso. Él es el resultado. Vamos a grabarlo. Él es el resultado de la fidelidad de Dios. ¿Qué quiero decir? Es un milagrito.